Ok, perfecto. Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, tutor. Sí, se me escucha. Al menos yo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comienzo a la conferencia del día de hoy. ¿Listo? Entonces, dentro de las indicaciones, vamos a tomarnos un espacio para dar de nuevo, digamos, las últimos dentro de dando. Y dentro de esa instancia, pues quiero recordarles que dentro de este curso, siendo todos un ejemplo dentro de la participación, dentro de lo que es esas entregas de actividades, donde eh, permite mejorar ese nivel de competitividad en este mundo laboral. Entonces, a medida que ustedes van avanzando dentro de este curso y dentro de los demás que vienen elaborando dentro de este trimestre, pues se han dado cuenta que han venido creciendo en sus conocimientos y que poco a poco irán sumando ese tipo de nivel de competitividad que se va a requerir en este campo. ¿Listo? Dentro del ejercicio vamos a establecer ya prácticamente la última conferencia, hablando sobre la unidad, la último entregable que deben realizar en la plataforma. Como les digo, es importante dentro del ejercicio establecer los parámetros que les permita tanto optimizar el tiempo, porque este ejercicio les permite optimizar el tiempo para que puedan realizar las actividades y estén dando cumplimiento a los requerimientos que se les entrega dentro del ejercicio. Ya nos encontramos en la unidad número 3, en la etapa 5, caso de estudio fase 4. Antes de avanzar, me gustaría hacer un ejercicio de retroalimentación. ¿Me podrían indicar qué fue lo que vimos en la primera parte, en la primera unidad, en la unidad 0, por lo menos en la primera entregable que realizaron? ¿Quién de ustedes me podría indicar qué fue lo que vimos? ¿Listo? Pueden levantar la manito, nos puede informar en forma de resumen dentro de ese ejercicio que vimos en la primera instancia dentro de este curso. Quien desea participar, habilitar el micrófono, nos puede comentar sobre esa instancia. Bueno, los noto bastante aislados, calladitos, no quieren hacer el ejercicio de participación. Bueno, mientras nos enfocamos dentro de las actividades, entonces espero que alguno desee participar y nos informe qué actividades hemos venido trabajando. ¿Listo? Como nos encontramos en la última unidad, pues hay que recordar, tenemos un equipo de tutores, siempre los hemos estado acompañando. Dentro de esa instancia los hemos venido acompañando para que ustedes puedan tener una comunicación fluida pues poderlos orientar dentro de todo este proceso. Nuestro director del curso, John Fernando Sánchez, está nuestro ingeniero Magister Jonathan Sánchez, que han venido brindándole a ustedes una serie de conferencias que les ha permitido enriquecer un poco más este perfil. Y también me les presento Jairo Antonio Muñoz, también soy magíster en la parte de software. Entonces, dentro de esta parte de ejercicio, conociendo los espacios y las instancias, quiero recordarles, porque siempre hemos tenido información de alguno de ustedes donde requieren conocer en qué lugar se encuentran las conferencias, dónde está la agenda, cómo pueden revisar los tiempos para la entrega de las actividades. Entonces me va a tomar de nuevo unos 5 minuticos informándole este punto para que quede en evidencia dentro de la conferencia y así poder indicar de forma puntual lo que corresponde a la última unidad. Dentro de la plataforma ustedes encuentran un entorno de ambiente virtual de aprendizaje donde tienen la información inicial,
está lo que es el entorno de aprendizaje y obviamente el entorno de evaluación. En la parte de la información inicial está lo que hace parte tanto de la agenda del curso como el foro de noticias. En la parte del foro de noticias conocen muy bien que dentro de ese ejercicio nuestro líder ha venido publicando lo que son las grabaciones de las conferencias, los encuentros de las IPAs y que ustedes tienen acceso a esas grabaciones para conocer de forma puntual cuáles han sido esos entregables de esas unidades. Entonces recuerde lo que es esa ruta para poder acceder a la información, al igual que tomará, digamos, unas horitas mientras el servidor nos arroja el enlace de la grabación para ser publicado y el líder pues tendrá también la oportunidad de generar este enlace de la conferencia para que tengan esas herramientas suficientes para poder desarrollar las actividades de la última unidad. Quiero recordar también dentro de la participación que está en el entorno de aprendizaje, existe una participación significativa, especialmente dentro de los foros que vienen trabajando. Recuerde que esa parte de los foros también genera una puntuación porque hay un trabajo colaborativo donde se evidencia la participación de ustedes en el sentido de poder verificar el avance de los compañeros, donde ustedes pueden comenzar a hacer aportes dentro de las actividades que se requieren de las diferentes unidades. Ya en esta unidad, hablando sobre la construcción de los diferentes prototipos, ustedes han venido pues haciendo uso de estos espacios y obviamente es muy importante porque dentro de las rúbricas pues obviamente se requiere la participación activa de cada uno de ustedes. Dentro del espacio está lo que es el material también disponible con esos referentes bibliográficos. Nos encontramos pues obviamente trabajando o seguimos trabajando en la unidad 3 sobre el diseño de interfaces, esa parte de la construcción y todo lo que tiene que ver con tanto el prototipo en la unidad anterior que fue el prototipo de baja fidelidad. Ahora pues vamos a mirar un poco en qué consiste esa parte del prototipo de alta fidelidad. Siendo la última unidad, quiero resaltar algo muy importante, es la fecha de entrega. Mire, la unidad empieza el día de hoy, 23 de noviembre, pero ya siendo el último entregable, se ajusta a una fecha máxima en el espacio de la plataforma para hacer entrega del documento final hasta el 6 de diciembre. Entonces, prácticamente tienen en promedio cerca de 15 días para poder hacer entrega de esa actividad. Entonces, es más corta que las actividades anteriores, por lo que ya es prácticamente el cierre del curso en el cual tiene también un puntaje significativo, donde quiero pues resaltar esa importancia de realizar la actividad, porque dentro del tanto del perfil existe una gran importancia en hacer esta parte de la actividad. Y no solo del perfil, también dentro del ejercicio de la puntuación para poder aprobar el curso, pues es bueno con no, digamos, descuidar lo que es esa parte de las puntuaciones, porque pueden llegar a tener un límite donde no podrían llegar a aprobar el curso. Y no es la idea, la intencionalidad de ningún tutor es, digamos, ser un simple, perdón, ser un o colocarles allí la brecha para que ustedes den un salto para los nuevos cursos que vienen actualmente. Ya, espera un momentito, ya. Bueno, dentro de la parte de lo que es la unidad 3 de la etapa 5 de desarrollo de la tarea, encuentra unas referencias bibliográficas. Yo siempre pues les recomiendo que a diferencia de lo que hace parte de las referencias bibliográficas de la unidad, también quiero pues indicarles que actualmente existen muchas herramientas, especialmente con el acceso al Internet. Ya viene lo que es la inteligencia artificial, que les aporta bastante en la realización o por lo menos en la búsqueda de la información, donde ustedes pueden acceder para poder conocer las herramientas que puede emplear para poder utilizar el desarrollo de las actividades. Entonces existen todas estas que ya están en uso para que pues, las apliquen dentro de la capacidad que tienen ustedes como ingenieros que van a hacer, pues dentro de ese detalle, deben comenzar a aplicar las diferentes herramientas que disponemos actualmente.
Dentro del ejercicio del desarrollo de la tarea tenemos lo que es la guía de actividad. Obviamente dentro de la guía de actividades existe también las rúbricas que siempre se les ha indicado que antes de entregar el documento final, básese también en revisar que cumpla con cada una de las rúbricas para poder hacer la entrega y con eso pues ustedes van con certeza de que están generando un cumplimiento por lo menos superior al 80% dentro de las actividades que van a entregar. Que vamos a mirar lo que es la unidad 3 de la etapa 5, pues se va a presentar las interfaces del prototipo de alta fidelidad. Entonces vamos a mirar en qué consiste esa parte de alta fidelidad, donde deben también generar una validación del prototipo, el prototipo de alta fidelidad, donde también pues se les indica que esa validación va a ir con un tipo de participación para que puedan consolidar ese documento final. Conocen pues ya ese ejercicio de la mecánica que siempre se les ha indicado. Espero pues que dentro del ejercicio tengan en consideración que todas estas actividades van enlazadas a un ejercicio de un resultado de aprendizaje que ustedes están aplicando. Dentro del proceso de la carrera, ustedes tienen unos resultados que deben comenzar a probar para poder mejorar ese nivel de competitividad, que hace parte de las competencias de ese diseño que ustedes aplican. Dentro de ese ejercicio está lo que es diseñar el prototipo del sistema y la interconexión de sus interfaces de usuario a través de las herramientas del prototipado para la visualización de una idea completa del producto final. Mire que ya pues apuntando a este ejercicio, ustedes poco a poco, pues, ¿alguien activó el micrófono? Listo, gracias. ¿Quién lo tiene? Venga. ¿Ya? Ok. ¿Alguien tiene activo el teléfono? Se le ve activo a Jason Alexander. Ya, ok, gracias. Listo. Para generar entonces el ejercicio de continuidad, vamos a mirar qué es lo que deben hacer de forma individual. Ustedes deben tomar esas referencias bibliográficas, deben analizar ese caso de estudio. Recuerden que a diferencia de la presentación de prototipo de baja fidelidad, se han dado cuenta pues que les han hecho falta algunos elementos importantes que se basan de acuerdo al requerimiento que está dentro del caso. Y por eso es importante tomar primero la lectura del caso, mirar qué se les está solicitando y asimismo basarse para poder generar ese prototipo. Dentro de esa parte es importante que el grupo pueda interactuar, debatir, retroalimentar, ajustar y llegar a acuerdos, porque resulta que esta última participación de los foros solo se va a dar una revisión de quién participó, pero no se va a generar retroalimentaciones. En la última participación del foro, ese espacio, ustedes deben hacer el ejercicio de participación, retroalimentación y el apoyo de la validación de ese prototipo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben hacer en la última parte por tiempos, pues obviamente no se va a generar retroalimentación al foro. Lo único que ustedes deben comenzar a trabajar es hacer la participación, tomar las evidencias como vienen trabajando, a elaborar en el documento final. En la parte de anexos colocan la participación de cada uno de ustedes dentro del foro. Esa parte se está verificando dentro de la calificación final que les hace aporte del entregable. Entonces, de nuevo, quiero insistir, hacer la participación que se enfoca dentro del foro actual de la última unidad. No va a haber una retroalimentación activa por parte de los tutores, que estamos dentro de cada uno de esos grupos verificando, sino que ustedes deben comenzar a interactuar entre lo que es la familia, ese equipo de trabajo que tiene ese grupo colaborativo, donde deben comenzar a retroalimentar esa parte del prototipo y recordar que hay una información específica dentro del foro que la deben considerar para generar la validación.
Entonces, una vez tengan esa parte, ya conocen de forma individual su participación, pues deben tener presente que dentro de la consolidación del documento final va su aporte. De la parte de las lecturas, conocen entonces el material, existe mucho material. Hoy en día los recursos bibliográficos que ustedes tienen es extenso para poder comenzar a aportar conocimiento y elaborar lo que es la solución de la unidad. Enfoquémonos de nuevo dentro del caso. El caso de la unidad se basa en un sistema de inventarios. No es hacer ningún otro ejercicio diferente a lo que es del caso, ¿sí? Eso es lo que espero que lo tengan presentes porque se ha evidenciado algunas actividades que no no se enfocan en lo que son los requerimientos y mucho menos en lo del caso de estudio. Tengan mucho cuidado, bien presente, que estamos enfocándonos en lo que es un sistema de inventarios, que en ese ejercicio existen unos requerimientos tanto del software como unos requerimientos funcionales que debe por lo menos tener una interacción dentro de esa elaboración del prototipo. Cuando elaboren el prototipo, por lo menos evidenciar que cumplan con cada uno de esos requerimientos funcionales que se les solicita del caso. Entonces, tener presente, no es simplemente que elabore el ingreso, el inicio de sesión para lo que es el administrador de inventarios, que para lo que es el vendedor, y pare de contar que ya el inicio de sesión no es una razón suficiente, ni mucho menos da o brinda una solución efectiva de lo que hace parte del ejercicio del caso de la unidad. Entonces, tener muy presente que existen muchos más requerimientos funcionales que deben comenzar a aplicar dentro de ese ejercicio del prototipo. También, pues, dentro de la participación, espero, pues, que de la dinámica que vienen construyendo, coloquen quién va dentro del ejercicio, interactuar como compilador, como revisor, como evaluador, quién va a hacer el ejercicio de entregas y especialmente el de alertas. Pues recordemos que ya son 15 días donde ustedes deben interactuar de una forma más intensa dentro de la plataforma porque no van a tener una extensión en tiempo por la finalización del curso. Entonces, dentro del ejercicio, espero que del aporte que ustedes vienen trabajando, pues puedan tener una buena interacción entre todos para poder elaborar esa actividad. En el entorno de evaluación, ¿qué se espera que entreguen? Pues obviamente presentar las interfaces del prototipo de alta fidelidad y justo a eso, pues validar el prototipo de alta fidelidad. Algunos me preguntan, bueno, pero ¿qué sucede si cada uno presenta el prototipo? Pues cada uno lo puede hacer. Si no, si tienen una buena interacción entre grupo, pues pueden comunicarse allí dentro del foro, se pueden colocar los datos para que puedan crear el grupo. Algunos crean el grupo de WhatsApp, los diferentes medios que hoy en día existen. No es una justificación donde me escriban que no me puede contactar porque existen muchos medios donde pueden ustedes comunicarse con los mismos compañeros. Dentro de ese ejercicio, recuerden que deben hacer una interacción donde pueden maximizar el tiempo si cada uno construye una parte del prototipo. Pero entonces, como les digo, existen diferentes herramientas que le van a permitir realizarlo. Ya si la utilizan en esas herramientas en la nube, conocen que pueden compartir ese enlace y dentro de ese ejercicio enlace todos pueden formar el prototipo, ¿cierto? Todos pueden construirlo y pueden pues obviamente aportar a él. Dentro de ese sería una idea bastante que pueden comenzar a trabajar. Recuerde que la última unidad pues tiene un plazo hasta pues obviamente el 6 de diciembre para poder hacer la entrega antes de que se cierre la unidad. Entonces ya estamos en el último salto, en el último, donde ustedes permiten tener un espacio para poder finalizar el curso como debe de ser. Dentro de las evidencias del trabajo grupal, pues recuerde que la entrega del documento debe cumplir con unos requerimientos mínimos entregables. Dentro de la parte de los requerimientos mínimos entregables es que por lo menos tenga una estructura
acorde a una presentación del documento como corresponde, como cual, pues, que debe cumplir con las normas APA, que debe tener un tamaño de letra considerable como Verdana 12, espaciado de 1,5. Bueno, ustedes conforman esa parte, mínimo una portada, dentro de la portada que evidencie el grupo en el cual están. Si es el grupo, por ejemplo, viene un código guión bajo 10, que es el grupo 10, ok, perfecto. Deben ustedes evidenciar dentro de la portada el código con el cual pertenece. Las referencias bibliográficas, recuerde que no es copiar y pegar enlaces, sino que debe tener un ejercicio de referencias bibliográficas. Ya las referencias bibliográficas, en todo caso, hasta las pueden ubicar directamente en algunas plataformas en línea que les genera ese tipo de referencias bibliográficas, pero siempre y cuando sea con normatividad APA. Tengan en consideración porque eso también genera les puede bajar los puntos en caso de que no los tengan. A considerar como cual que ustedes deben, primero, pues que todos los deben participar dentro del foro para poder tomar evidencia del documento final. En el aporte de anuncios deben pegar los pantallazos, pues donde evidencie que sí hace parte. Recuerden que no deben colocar personas o estudiantes que no han participado, porque allí pues obviamente se estará en el ejercicio revisando que todos los que hayan colocado dentro de la portada pues hayan participado dentro de ese ejercicio, ¿sí? Porque en caso de colocar un estudiante que no hace parte o no participó o que en entregas anteriores tampoco hizo, digamos, el ejercicio de entregar esas evidencias, pues se les bajará los puntos por haber colocado a un estudiante, pues porque no interactúa dentro del equipo. Dentro de la participación del bueno, para identificar un poco lo que ustedes deben hacer en el prototipo de alta fidelidad, recordemos que dentro del foro existe una información muy específica para poder hacer el ejercicio de la validación del software. Y existen unas tareas que deben cumplir. Por ejemplo, ¿cuál? Si tiene lo que es en base a ese registro o esa parte del inicio de sesión, pues solicite, pues obviamente a algún compañero que intente registrarse dentro de la plataforma, dentro del prototipo de alta fidelidad, intente generar los datos o iniciar sesión dentro del ejercicio del prototipo y que por lo menos observe cómo ese ejercicio de la interacción con el registro, el inicio de sesión, es funcional, ¿sí? Entonces observe si tiene una facilidad de uso, si tiene la claridad del ejercicio de las instrucciones o la información que se requiere para poder dar respuesta a lo que es el ejercicio del sistema y también qué información le debe arrojar. Entonces, esos son los datos que deben comenzar a identificar dentro del ejercicio. Es igual para los demás elementos que requieran de formularios, donde deben, pues obviamente, entre todo el equipo comenzar a revisar esos aspectos del ingreso a la información para poder anotar y comenzar a detallar de cierta manera cómo les fue con esas instrucciones, si fue fácil el uso y la respuesta dentro del sistema. En la segunda tarea que se debe ver reflejado es realizar una acción específica. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer dentro del ejercicio de la segunda tarea? Deben mirar dentro del prototipo, especialmente un ejemplo como lo nuestro es buscar un producto, que se puedan observar cómo se navegan, cómo interactúan con los elementos y cómo se completa la tarea. Resulta que buscar producto requiere por lo menos de una información o de un campo de texto para poder diligenciar un dato y que por lo menos le traiga alguna información específica. Recuerde que deben hacer dentro del prototipo de alta fidelidad un tipo de interacción o simulación de todo lo que pueden comenzar a trabajar y que se puede obtener como respuesta. Bueno, esta parte y lo que hace en la tarea número 3, en cuanto a la exploración libre, es responder una serie de preguntas que hace parte del ejercicio de validación del software. ¿Cuáles son esas preguntas que ustedes encuentran dentro del foro en el apartado del encabezado del foro, en la parte inicial,
están estas preguntas que ustedes deben responder en cuanto a la participación del desarrollo de la interfaz. ¿Qué aspectos le resultaron más fáciles o intuitivos al utilizar el prototipo? ¿Encontró alguna dificultad o confusión al realizar alguna tarea? Si es así, ¿cuál? ¿Qué funcionalidades o características le gustaron más? Y por última, ¿hay algo que le gustaría haber mejorado o agregado en el prototipo? Entonces, esto es para que lo documente. No responder como en algunas ocasiones sobre qué aspectos le resultaron más fáciles o intuitivos al utilizar el prototipo. Entonces coloca no me resultaron en ningún aspecto o no, y simplemente colocan la palabra no. ¿Encontrar alguna dificultad? Entonces colocan sí, encontré una dificultad, pero no expresan. Aquí la idea es que documenten un poco, expresen las ideas y por lo menos que se vea reflejado en algunos párrafos bien documentados sobre el desarrollo de estas preguntas. ¿Listos? Hasta ahí, entonces, dentro del ejercicio de la validación, entonces toman cada una de las interfaces, por ejemplo, de los formularios, ingresan la información y simulan hacia dónde debe llevar después de allí todo el proceso. Bueno, como nota, cualquier comportamiento destacado, comentarios o expresiones del participante durante la prueba debe, pues obviamente, registrar el proceso específico, tomar el pantallazo y dar información. No es solo tomar el pantallazo, sino que también por lo menos describan qué proceso deben, en cuanto a las mejoras, se deben generar dentro de la plataforma o qué sugerencias, áreas o problemas específicos han encontrado. Entonces, ¿qué podrían ustedes mejorar dentro del aspecto en la solución del prototipo o por lo menos qué han encontrado que pueden agregar para poder mejorar ese ejercicio del sistema de inventarios? Listo, es muy sencillo. Ya pues hasta allí es parte de lo que deben hacer. Entonces, en cuanto al prototipo, recuerde que deben dentro del documento final dar respuesta a estas preguntas que están dentro del foro, pero debe verse reflejado pues obviamente primero la participación allí dentro del foro, responderlas, para generar lo que es el prototipo de alta fidelidad, hacer la entrega dentro del foro y luego allí, pues obviamente responder a alguno de ustedes dentro del equipo, responder las preguntas que se encuentran. ¿Listo? Dentro de esa parte, ir construyendo el documento final. Recuerde que el foro no va a tener una retroalimentación. Entonces allí ustedes deben hacer la participación, ya pues conocen dentro del ejercicio y la mecánica para poder tomar en evidencia la participación del foro y luego la construcción del documento final. ¿Listos? Recuerde que dentro del ejercicio del prototipo de alta fidelidad, pues es una parte donde ustedes deben comenzar a generar ideas, creatividad. Ya aquí es bastante complejo donde ustedes comiencen a trabajar con un software que de pronto sea muy plano en la construcción. Me gustaría conocer los aspectos que ustedes consideran cuando van a presentar un prototipo de alta fidelidad. ¿Qué debería tener por lo menos una interfaz? ¿Sí? ¿Qué debería tener? ¿Quién de ustedes pues, nos puede colaborar en informar qué mínimo debe tener un prototipo de alta fidelidad? ¿Ninguno? ¿Quién de ustedes, porfa, desea tomar en consideración o conocer por lo menos de los aspectos que debe tener el prototipo de alta fidelidad? ¿Cuál es la diferencia entre un prototipo de alta fidelidad y de baja fidelidad? Pues recordemos que el de baja fidelidad simplemente es un esquema con poca interacción, pocos colores, que no, digamos, atrae lo suficiente al cliente, pero por lo menos se plasma una idea muy preliminar de lo que hace parte de la interfaz final. Ya el prototipo de alta fidelidad se acerca bastante a como si fuera la entrega final. No es la entrega final del producto. Eso quiere decir que no se va a requerir un diseño que lleve código. No se va
a generar un diseño que lleve codificación. Aquí simplemente estamos mirando todo lo que es el frontend, todo lo que es la parte de la interfaz gráfica, pues todo lo que ustedes deben desarrollar en su creatividad y que debe por lo menos comprender que lo mínimo que deben generar dentro de un prototipo, ¿sí? Recuerde que dentro del ejercicio del prototipo, pues ya se detalla con más precisión, mejor calidad, ya por lo menos dentro del diseño visual que hablamos dentro de las características, es un diseño visual detallado que permita tener pues elementos visuales cercanos a lo que realmente va a construir el producto final. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a tener cajitas sin información, donde va a tener en el prototipo de baja fidelidad, algunos generaron unas cajitas con unas X, pues donde informaban que allí iba algún texto. En el prototipo de alta fidelidad para este entregable ya deben comenzar a hacer más, a generar más detalles. Deben utilizar imágenes, deben utilizar tipografías, deben utilizar colores, estilos de diseño que por lo menos ya sea acorde al diseño, al producto final, ¿sí? No estamos hablando que van a construir totalmente el producto final, sino que el prototipo de alta fidelidad se acerca a todo lo que hace parte del diseño final. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando el cliente, ya los que son los interesados, van a revisar ese producto final y ese prototipo y van a decir, bueno, así puede quedar con la simulación que se le puede brindar al prototipo de alta fidelidad, una simulación que se acerque a todo el producto final. Dentro de la funcionalidad avanzada, pues ofrece interacciones más complejas. Recuerden que ese ejercicio de las interacciones complejas y funciones, pues se acercan mucho al producto final. No es el producto final, recuerden, pero sí deben tener esos enlaces, esos hipervínculos que le permita en el momento de hacer una selección ir a navegar dentro de toda la interfaz que tienen o que han venido construyendo dentro del prototipo de alta fidelidad. Deben, como les muestro dentro de la información, deben simular los procesos, deben simular, bueno, que cómo se hace un ejercicio de compra, deben simular todo el proceso de la compra. Si hablan sobre lo que es la parte del ingreso del producto, pues bueno, allí deben simular todo el ejercicio, no es colocar un cuadro con información vacía, porque aquí dentro del prototipo de alta fidelidad es asemejarse como si fuera el diseño final. Acciones del usuario, como cual los enlaces, los hipervínculos, las demás opciones que se requieran dentro de la plataforma, como animaciones y esos comportamientos específicos. Entonces recuerde que ya esas herramientas que algunos han utilizado dentro del prototipo de baja fidelidad, pues no les va a brindar ese tipo de acciones, por lo que deben utilizar otra herramienta que sea un poco más avanzada y que permita importar las imágenes, los colores y demás textura. No es utilizar dentro de un prototipo, o por lo menos igual para la interfaz, más de 3 colores, que ubiquen que si lo están haciendo o lo quieren asemejar hacia una entidad o una corporación, pues recuerde que hay unos colores institucionales y que de igual forma ustedes deben comenzar a asemejar dentro de ese aspecto el producto final. Entonces no utilizar más de 3 colores en un aspecto, porque pues esa es la estandarización que ustedes deben ver o reflejar dentro de una interfaz. La experiencia del usuario que sea más realista, pues que le permita interactuar. Por ejemplo, si va a registrar un producto, que simule el proceso de registro del producto. No se les está solicitando la codificación, ni mucho menos las bases de datos, ni la interacción del backend, ni nada de eso. No va a haber codificación. Entonces, espero que dentro de ese aspecto simplemente simulen todo el proceso de la interacción del usuario con lo que es lo que es el sistema que están desarrollando. Esto implica una navegación más fluida y una experiencia del usuario más completa. Recuerden que dentro del ejercicio no es hacer codificación. ¿Qué es la fidelidad? Pues obviamente se trata de un ejercicio, un prototipo digital que ustedes deben comenzar a comprender, que deben generar una validación por medio de pruebas o testeo, que lo que ustedes van a hacer, esas pruebas o testeo, es lo que son las preguntas anteriores que les había pues mencionado, y dentro de ese aspecto brindar
mejoras en caso de que requiera o por lo menos comentarios para poder tener una mejor interacción con el usuario final. Esos son los aspectos que ustedes pueden generar de las mejoras y recuerde que los prototipos de alta fidelidad dentro de ese espacio se deben generar esos test. Entonces recuerden las preguntas que están dentro del foro para poderlos hacer. ¿Cómo lo pueden brindar? Ya sean interacciones por medio del teclado, por medio del mouse, pues por medio de diferentes dispositivos en caso dependiendo de cómo lo estén desarrollando. Entonces miremos aquí una parte de ejemplos. Ejemplos como cuál. El prototipo de alta fidelidad se basa pues no en la simulación, pero entonces recuerde de que debemos emplear determinadas herramientas que se basan más en la parte del desarrollo real. No son 2, 3 pantallazos o elementos que ustedes desarrollen. Recuerdo que existen dentro del ejercicio del caso bastantes elementos que deben comenzar a considerar para dar solución a lo que se les ofrece dentro del caso. Los prototipos de alta fidelidad, recuerde que pues dentro de esa parte nos generan unos feedback o uno lo que hace parte de las retroalimentaciones de cada uno de esos artefactos, de lo que podemos brindar como utilidad, como la, digamos, la usabilidad que podemos generar dentro de la plataforma. Entonces, en ese espacio ustedes deben comenzar a mirar qué mejoras se les puede brindar. Tienen la oportunidad, tienen el tiempo, obviamente, para poderlo comenzar a trabajar. Pues en esa parte nos permiten, dentro de la generación de prototipo de alta fidelidad, pues evitar o acarrear algunos tipos de gastos dentro de un proyecto que ustedes pueden llegar a obtener más adelante. En razón de poderlos producir, pues obviamente en algunas situaciones generan costos pues, para poder elaborar y comenzar a trabajar dentro de él. Herramientas que se les brindan o que digamos pueden emplear para desarrollar el prototipo de alta fidelidad. Está lo que es el Sketch, algunos lo conocen, está el Adobe XD, en algunas circunstancias algunos han utilizado el Figma para empezar a hacer lo que es el ejercicio del prototipo. InVision es una herramienta también bastante potente para poder generar esa interfaz del prototipo de alta fidelidad. Está lo que es el ProtoIO, el Azure XRP, está el Marvel. Dentro del chat, por favor, vayan colocando, si no está aquí la herramienta que ha venido utilizando, puede colocarlo allí dentro del chat para que los demás compañeros puedan evidenciar que existen más herramientas de la generación de los prototipos de alta fidelidad. Recuerde que aquí debe colocar un comentario que no código. No código, la idea no es generar un tipo de codificación dentro de la interfaz. Este curso no se basa en desarrollar el backend, sino que ustedes simplemente elaboren todo lo que es la parte del prototipado. Bueno, dentro de ese espacio, espero que del chat pueden colocar las herramientas que han venido utilizando o por lo menos den a conocer, ¿sí? Den a conocer qué herramientas, aparte de las que están allí, han venido investigando o que tengan en consideración, aparte de las que se ha mencionado, cuál otras ustedes conocen que también brindan un ejercicio para generar un prototipo de alta fidelidad. De nuevo, les hago la extensión, no se recibe codificaciones. Esto es a situaciones porque algunos me han comentado que sí puede generar lo que es el prototipo por medio de código, por ejemplo HTML, CSS, nada de codificación por el momento, es simplemente utilizar este tipo de herramientas para generar toda la interfaz gráfica. En las anteriores que les había mencionado permiten colocar imágenes, texto, colores y dar una apariencia dentro del ejercicio de la creatividad que ustedes deben comenzar a diseñar y aportar dentro del prototipo de alta fidelidad. Quiero mostrarles unos ejemplos. Ejemplos como cuáles tenemos el prototipo de baja fidelidad. Observen los cuadros como con X, algunos textos que a veces pues, utiliza la misma herramienta que no coloca información o colocan un texto estándar. Estos son ejercicios de prototipos de baja fidelidad. Observen que están escasos en colores, en imágenes y que pues por lo menos no extienden porque es un diseño que simplemente muestra elementos esenciales para poder comenzar a mejorar
los requerimientos y especialmente las necesidades del cliente, porque en algunas situaciones a veces vemos reflejados elementos que de pronto el cliente no ha considerado o como puede que no se hayan reflejado lo que el cliente sí necesita. Entonces, para eso son los prototipos de baja fidelidad y que generan pues obviamente un costo, un recurso menor. Ya los prototipos de alta fidelidad, si en extensión, son más costosos en el sentido por la terminación, ya se refleja como si fuera prácticamente la interfaz final. Sin embargo, no es la interfaz final, pero pues se puede hacer un ejercicio de simulación para poder mostrarle al cliente cómo es que funciona o funcionaría el sistema que obviamente se va a desarrollar. Y con eso, pues el cliente tendría una idea un poco mayor en el sentido, pues por lo menos de identificar aspectos y también de mejoras que en caso de que lo requiera, pues se puede hacer antes de el ejercicio del desarrollo y la implementación de la interfaz final. Prototipo de alta fidelidad, obviamente, pues ustedes deben considerar si lo hacen en unas herramientas, llamémoslo con funcionalidad para este tipo de ejercicio, no encuentran ustedes, digamos, elementos para poderlo resumir. Recuerde que una interfaz para ser amigable, pues requiere aunque sea de un encabezado, un menú principal, unos botones de acceso o navegabilidad entre ellos, debe tener una información referente a lo que realmente es el sistema, en un pie de página por lo menos para identificar algunos elementos dentro de la entidad. Eso es en cuanto pues a la interfaz, a lo que hace parte del desarrollo web, ¿cierto? Debe tener un encabezado. ¿Por qué pues hago referencia a este punto? Porque he visto interfaz que simplemente elaboraron el documento simplemente de una forma muy cuadriculada en el sentido de generar un rectángulo y con información, no tenía ni siquiera los enlaces posicionados en en algún punto donde sea navegable entre ellos, sino que en el momento de pasar a la siguiente ejemplo, una siguiente, si lo hicieron en PowerPoint, pasar a una segunda diapositiva, pues no tuvieron en consideración como la estructura técnica para poder tener una interfaz, lo que debe tener una interfaz. Entonces deben asegurarse que pues, se pueda manejar en diferentes dispositivos. Lo están haciendo para dispositivo móvil, pues por lo menos deben conservar lo que es el espacio, el tamaño de las imágenes y los elementos que ustedes irían a trabajar. También pueden aplicar lo que son los sliders, si observan dentro de este punto, que serían las diferentes imágenes que pueden llegar a mostrar, que la pueden enlazar o lo que es el centro y cuerpo de trabajo que ustedes deben comenzar a tener, digamos, un tipo de creatividad para poder armonizar cada uno de los elementos, tipos de letra, el tamaño, la información que deben mostrar. Aquí no es colocar simplemente texto estándar, sino que deben armar como si fuera la interfaz final. Otro ejemplo de prototipos de alta fidelidad ya depende de la creatividad. Aquí es donde ustedes deben hacer un prototipo donde la creatividad hace parte del diseño de ese ejercicio del caso de la unidad. Entonces deben utilizar elementos acorde de acuerdo al caso, ¿sí? Entonces ustedes deben ver reflejado esa parte de la instancia. Proyectos que ustedes deben comenzar. Recuerde que dentro del ejercicio la estructura pues por lo menos estandarizar la información. Si van a tener una página principal, la página principal, si lleva un encabezado, por lo menos que conserve los menús en una posición estándar y que por lo menos vea reflejado las opciones o los enlaces de navegabilidad, que es, si le van a generar la interacción, que en el momento de generar un enlace de un punto que lleve a otro ejercicio de una interfaz o a nuevas páginas, pues debe verse reflejado pues el enlace también para poder regresar al primer punto o a la página principal. Eso es un ejercicio de navegabilidad donde todo el usuario, pues obviamente entre ustedes deben verificar que la posición de la interfaz pues puedan ir desde un lado hasta la parte final y que se puedan devolver hasta la página principal. Eso es el punto importante para poder verificar lo que es ese prototipo de alta fidelidad. La página con los formularios, pues por lo menos con diseños que sean acordes a los formularios actuales, a las interacciones o por lo menos los colores y el diseño que ustedes deben comenzar a trabajar. El inicio de sesión,
y por lo menos un formulario, el formulario que deben registrarse. Recuerde que dentro del caso hablaba de lo que es el administrador de inventarios y el vendedor, que son los que como mínimo deben registrarse dentro de la plataforma. Bueno, aspectos como cuál, los formularios que tengan una, digamos, una armonía dentro de los espacios de la plataforma o especialmente del diseño que ustedes vienen trabajando, que no sean o no se desborden dentro de todo lo que hace parte de la interacción y de lo que hace parte de la estructura visual del ejercicio. Bueno, entonces, como les digo, los colores son importantes. ¿Cómo van a ustedes a armonizar esa parte de los colores que deben comenzar a trabajar? Recuerde que esos colores son importantes, el código de colores para poder hacer una interfaz. No es colocar diferentes tipos de colores que ustedes vean o que de pronto puedan diferenciar, pero sí existe un estándar que ustedes deben comenzar a mirar que la información que se detalle tanto en el encabezado como en la información que desplieguen, ya sean los menús o la información del cuerpo del diseño que van a desarrollar, pues se pueda visualizar de una forma muy fácil y que no pues el fondo, el color de fondo genere un tipo de distracción de lo que hace parte de todo lo que es el consolidado del documento que van a mostrar. Entonces, se observa que en algunos colores las imágenes de fondo no tienen difuminación y por lo tanto ese espacio eh, mm, entorpece lo que es la lectura de la información porque algunas palabras pues se quedan allí y no se pueden leer con facilidad. Entonces, tener presente esa parte. Pueden utilizar, si están diseñando para entorno web, lo que son los sliders, también para entorno pues móvil, también pueden utilizar ese ejercicio donde puedan disponer de imágenes, pero recuerden el tamaño que deben utilizar, no deben tener todo lo que es la página para poder entorpecer, porque en algunos usuarios no conocen lo que son las barras de desplazamiento, entonces no conocen si hay información en la parte final, entonces ustedes deben buscar la forma de que se pueda visualizar todo lo que hace parte de la información de lo que deben comprender. Bueno, esto ya son prototipos, imágenes como diseños que ustedes pueden llegar a obtener. Algunos pues conocen ese punto de la creatividad, conocen ese tipo de páginas para poder mirar ejemplos de cómo pueden construir el prototipo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Vamos a hacer una pausa. Preguntas, dudas, sospechas, intrigas, inquietudes, malicias. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta, pero con lo que usted dijo sobre lo del código y me genera preocupación porque la actividad pasada nosotros entregamos con código HTML el prototipo. No sé si eso nos genera inconveniente en la calificación. Bueno, recuerden que ya para esto entregable, ustedes deben omitir todo lo que hace parte del código, porque no se está solicitando HTML, ni CSS, ni codificación. Recuerde que son prototipos que se deben generar para poder tener una idea del producto final, de la interfaz final. Ya la interfaz final iría con codificación, pero hasta ahí no vamos a llegar. Tutor, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntitas muy sencillas. La primera es, ¿hay que hacer, por ejemplo, de alta fidelidad, este prototipo de alta fidelidad, que uno presione un botón y lo lleve a alguna parte o no? Correcto, eso lo deben hacer. Ok. Y segundo, es que estaba viendo yo ahora que usted daba unos ejemplos ¿de qué? De baja fidelidad. Sí, como que prototipos donde no se entendía muy bien las palabras o imágenes que no tenían sentido. Pero entonces yo, digamos así, que en este trabajo yo me tomé pues la libertad considero yo, de hacer un trabajo donde tuviera todo,
como que palabras que se pueden entender, que tuvieran el tema, imágenes, colores y todo eso. Entonces, no sé si pueda trabajar sobre ese modelo, mejorarlo un poco, pues, que, que necesite hacerlo o me tocará hacer uno nuevo, porque es que yo la No, verdad sí. si ya empezó a trabajar sobre esa parte y tiene interacción o el prototipo se asemeja a uno de alta fidelidad, entonces depurar, empezar a mejorar el diseño, mirar que tenga la funcionalidad con los enlaces y que cumpla con todos los requisitos del caso de la unidad. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Entonces, para Jason informarle, mire, ya en el chat está lo que existe una serie de herramientas, les estoy mirando también, les estoy publicando acá dentro de la pantalla información de las herramientas que deben utilizar para hacer el prototipo de alta fidelidad. En este espacio no se va a requerir código, no se va a requerir nada, ya pues en anteriormente se les había indicado, pero entonces de cierta manera algunos pues hicieron caso omiso porque no revisaron la conferencia, pues se les va a aceptar ya pues, por el tiempo, se va a revisar ese punto, pero ya lo que es este prototipo de alta fidelidad debe cumplir obviamente con estos parámetros que utilizar una serie de herramientas, pero no se va no necesariamente requiere esa parte de codificación. ¿Listo? Tutor, muy buenas tardes. Sí, sí, ¿cómo vamos? Muy bien, sí, señor, gracias. Yo tengo una duda muy similar a la del compañero que acabo de hablar. Y la situación es que en esta fase anterior yo fui a hacer el prototipo de baja fidelidad, pero pues, no tenía muy claro la diferencia entre baja fidelidad y alta fidelidad. Entonces traté de hacerlo pues lo mejor posible dentro de las posibilidades que se me presentaron. Y yo lo hice con la herramienta Marvel, ¿cierto? Sí, Sacamos con mi grupo de trabajo aproximadamente como unos 20, 22 casos de uso y absolutamente a cada uno de ellos, o sea, se ve reflejado ahí en el prototipo y tienen todos los botones de navegabilidad, la interfaz, o sea, tienen los módulos tanto para el gerente de inventarios, para el vendedor, para el cliente. Tiene pues todo para el registro de cuentas nuevas de cada uno de ellos, cambio de contraseñas. O sea, como yo lo veo, pues como lo ven los compañeros, la verdad quedó como muy completo. Ahora que yo estoy viendo esta web pues acatando sus recomendaciones, no sé, mi pregunta va basada más o menos a lo mismo que decía el compañero. Yo puedo sobre ese mismo empezar a tratar ya de hacerle mejoras para refinarlo un poco más, porque pues la verdad creo yo que sería que lo que yo presenté vendría siendo como un prototipo de alta fidelidad, teniendo en cuenta estas instrucciones que su merced nos está dando. correcto. Mire, puede trabajar sobre ese para poder depurar todos los detalles que les hace falta, a diferencia de que pues obviamente han venido trabajando en una herramienta muy buena para poder generar ese prototipo, pueden seguir trabajando sobre esa herramienta y mejorar el prototipo y buscar aspectos donde permitan utilizar detalles que no han considerado y mejoras, que siempre hay algo que mejorar dentro de esos aspectos, a diferencia de pues, que presentaron, siempre hay algo que mejorar dentro de ese ejercicio. Entonces busquen la forma de mejorar, responder también las preguntas que están dentro del foro de la unidad y seguir trabajando, pues porque pues, ya en los tiempos sería muy descabellado decirles que, bueno, ese no, que utilice otro porque los tiempos no dan. Apenas son 15 días que ustedes deben comenzar a trabajar en un prototipo y volver a empezar otro es bastante complicado, ¿cierto? Es muy delicado, pues obviamente porque se les va a extender bastante el tiempo para poderlo desarrollar. Si ya vienen trabajando sobre este tipo de herramientas, ya es depurar lo que les hace falta, pero entonces verifiquen a lupa lo que tiene el caso de la unidad, que les hace falta, que pueden mejorar y aspectos de presentación visual junto con los enlaces y que sea navegable. Cuando compartan el enlace, también verifiquen que sea público, porque algunos lo generan, pero no lo hacen público y entonces generan registros, que permisos y demás elementos y a veces no se puede visualizar esa parte del prototipo. Como lo están utilizando en herramientas en línea, sí es importante que a diferencia de los pantallazos que pueden tomar como evidencia para el documento final, generar el enlace
y publicar el enlace dentro del documento, pero que sea público para poderlo revisar. ¿Listo? ¿Listo, Fernet? Sí, señor, ya me quedó claro y eso será lo que haremos. Muchísimas gracias, profe. Listo, vale. Eh, Entonces, Tutor, disculpe una cosita. Lo que pasa es que, no, bueno, no me desconecté un momentico, entonces no sé si la pregunta que voy a hacer sea la misma del compañero. Entonces, lo que pasa es que yo hice en Canva, o sea, el trabajo lo hice en Canva, ¿sí? Entonces, no sé por qué, pues quedé frío en el momento que usted dice que debo presionar un botón para que me lleve a otro, pero no creo que en Canva me permita hacer eso. en Entonces, no Canva, sé si definitivamente tengo que comenzar de nuevo en otro proyecto, en otra aplicación, o si puedo hacer alguna otra cosa, o sea, alguna solución aparte es. decirle que hacerlo en Canva para saber que no va a tener interacción, pues eso es algo que no le va a funcionar, ¿sí? Algunas herramientas que han aplicado, algunos, por ejemplo, aplicaron herramientas que no van a hacer para esta unidad, no les va a funcionar. Y dentro de ese ejercicio, pues va a tener que considerar, pues por lo menos pasarla a una que sea para elaborar en una herramienta de alta fidelidad, que esté dentro de, pues obviamente, el listado que está aquí o otra que le permita, pues tener una interacción. Algunas en las que elaboraron, como les digo, no va a ser funcional porque no les va a permitir generar la interacción o por lo menos asemejarse al producto final. Como no se asemejan, pues, ¿qué tendrían que hacer? Pues sí, utilizar otro tipo de herramienta que puedan, digamos, emplear para poder cumplir con el requisito que es la interacción y por lo menos asemejarse más al producto final. Eso es lo único que pues deben hacer. Ah, bueno, tutor, muchas gracias. Pues de todas maneras, sí sería bueno de pronto para una próxima, pues como recomendación, ¿no? Que coloquen ese tema, pues para que no pase como de pronto nos está pasando a nosotros, que nos tocaría comenzar un nuevo proyecto en otra aplicación y no perder el trabajo, que pues en algunos casos, por ejemplo el mío, si nos esforzamos y prácticamente van quedando casi como un prototipo de alta fidelidad. Entonces, ahorita me tocaría comenzar de nuevo. Pues como, Es con que todo de igual respeto, ¿no, forma, profesor? la unidad anterior era un prototipo de baja fidelidad con unas herramientas que diseñaran un prototipo de alta fidelidad. Esta unidad es un prototipo de alta fidelidad, pues obviamente al hacer de alta fidelidad las herramientas anteriores no le van a funcionar. Tendrían que hacer de nuevo el prototipo de alta fidelidad. Como algunos se pasaron directamente al de alta fidelidad, pues ya no hay tiempo de decirle vuelvan y hagan el de baja, pues porque ya cerró la unidad, ya los espacios no dan, entonces en consideración pues tendrían que continuar con esa parte. Pero los que hicieron el ejercicio como es, que era el prototipo de alta fidelidad, de baja fidelidad, pues se queda en el prototipo de baja fidelidad. Ya tendrían que saltarse al prototipo de alta fidelidad y tendrían que hacer esta unidad que hace parte del ejercicio de construir el prototipo de alta fidelidad. Entonces son dos unidades totalmente distintas. No es el hecho de que alguno hizo, entonces quieren continuar que con el de baja fidelidad, que porque ya lo comenzó, no, porque son unidades totalmente distintas. Eso es lo que quiero pues que me entiendan el día de hoy. El de baja fidelidad se elaboró con herramientas de baja fidelidad. En esta unidad es un prototipo de alta fidelidad. Como ya tienen el diseño anterior, que ya es la imagen, ya por lo menos tienen idea de lo que realmente deben hacer, es simplemente construir ya el prototipo de alta fidelidad. ¿Listo? Tutor, yo no sé si usted me lo permite, quisiera hacerle de pronto una recomendación al compañero y comentarle, digamos, basado en lo que yo hice. Yo lo hice en PowerPoint. Yo todo lo hice en PowerPoint porque realmente las imágenes consideré que se me facilitaba más, que era más ágil. A mí me salieron aproximadamente 36 diapositivas. Yo con estas diapositivas que hice, una vez las tenía hechas, me fui a la aplicación Marvel y allí las monté todas y empecé a hacer las interacciones. Obviamente uno las debe nombrar para no confundirse y empiezo a hacer las interacciones, los botones y todo quedó funcional porque desde el momento en que las hice en PowerPoint yo dije, bueno, aquí debe ir un botón que diga ingresar. Si yo le doy en ese botón ingresar, ¿qué va a pasar? ¿A dónde me va a llevar? No, a esta diapositiva. Entonces, en esa otra diapositiva, si quisiera regresar, debe tener un botón que yo le puse, por ejemplo, cerrar sesión o atrás o volver. Entonces, esa parte uno lo puede optimizar. Digamos que si ya lo tiene hecho en Canva, no tiene ningún inconveniente. Puede descargar las imágenes, la presentación como tal, saca los pantallazos. O sea, ya tiene, para mí, tiene hecho el 80% del trabajo.
El 20% es subir las imágenes en cualquier aplicación, la que sea, en la que prefiera. Como le digo, yo lo hice en Marvel, me parece que es muy intuitivo, muy fácil, y ahí lo pude desarrollar realmente de manera muy, muy fácil. Ok, Vale, compañero, muchas gracias. listo. De igual forma, como les digo, dentro del ejercicio de la carrera de ustedes y en la parte de ingeniería, pues aplican el ingenio. El ingenio es buscar la forma de cómo solucionar pues ese tipo de situaciones. Ya pues tienen, obviamente, disponen de 15 días para poder hacer entrega a la actividad. Entonces, dentro de esa parte, ¿cómo pueden ustedes optimizar el tiempo y elaborar el prototipo de alta fidelidad? Todo por generar un ejercicio de cumplimiento para el curso y que puedan ustedes pues aprobar lo que hace parte del ejercicio. Bueno, recuerden, son ejercicios dentro de lo que deben hacer, prototipos de alta fidelidad, mostrándole ejemplos dentro de lo que deben comenzar a trabajar, utilizar las herramientas, algunas, como les comentaba su compañero, se pueden importar de un lado a otro para poder extender esa funcionalidad y asimismo pues comenzar a trabajar el diseño. Mejorar aspectos en los que ya trabajaron o utilizaron el prototipo alta fidelidad, pues tendrían que mejorar aspectos de diseño que se asemejen pues a una plataforma actual o por lo menos a lo que actualmente se maneja dentro de ese tipo de herramientas tecnológicas y plataformas que ustedes han venido pues trabajando o que conocen dentro de aspectos de la simulación que deben emplear dentro del prototipo de alta fidelidad. Ejemplos que le muestro, por ejemplo, esta es parte de ejemplo prototipos con detalles, elementos como iconos, tipos de letra, el menú principal, dependiendo cuando es dispositivo móvil, entonces está lo que es el menú hamburguesa para poder disponer del espacio y demás en cuanto ya son plataformas orientadas a la web que tengan la parte superior, como les digo, un encabezado o en el panel izquierdo como un menú, pie de página y la organización de cada uno de los elementos que hace parte, ¿cierto? De toda la construcción de lo que es el prototipo. Entonces, dentro de esos aspectos, mejoras como los colores, las imágenes y todo lo que ustedes deben comenzar a transformar, que sea funcional y atractivo pues para el usuario final. No es colocar imágenes sin sentido, sino como le digo, que enfocadas al tema, buscar imágenes que sean acorde al diseño que ustedes van a aplicar. Buscar la forma de la creatividad, cómo pueden presentar ese ejercicio de diseño y así conforme lo van construyendo, pues eso es lo que ustedes deben comenzar a trabajar. Para eso es un equipo, por ejemplo, los que trabajan en forma colaborativa, pues dentro de ese tipo de herramientas, pues les queda útil pues generar un aporte de la construcción y que todos pues van basados o enfocados al mismo tema. Con eso no tendrían cada uno que construir un prototipo como lo vienen haciendo en algunas circunstancias, que hacen todo el prototipo y que otro pues construye prácticamente lo mismo, pues no optimizan los tiempos y así pues cada uno pues construye pues su esquema como lo ve reflejado. Dentro del prototipo, como le digo, un diseño que ustedes vean que sea innovador, que busquen la forma de tener el ejercicio de nuevo de creatividad, ¿sí? Una forma de diseño que por lo menos impacte a lo que actualmente pues conocemos. Entonces, dentro de esa parte, de nuevo, mire, ejemplos que le muestro en el menú principal, imágenes, textos y todo enfocado a base de pues que deben comenzar a construir. Ya por último, dentro de la unidad en el entorno de evaluación, quiero pues resaltar ya el documento final que ustedes deben comenzar a trabajar. Está ya lo que es la evaluación final de la unidad 3, etapa 5. Está el espacio, pues una vez construyan y hagan ese tipo de detalles y terminaciones del documento del prototipo de alta fidelidad, subirlo allí. Debe ver reflejado aspectos muy similares como a la entrega anterior, que habla sobre el prototipo de alta fidelidad, sobre el cuestionario argumentativo, la validación del software que está dentro del foro, la portada, siempre le hago énfasis sobre la bibliografía y especialmente el cuerpo del trabajo, la presentación del documento. Cuestionarios que ustedes ya conocen que pueden comenzar a trabajar sobre la parte del prototipo. Eso está pues enfocado dentro de la parte superior del foro para que ustedes lo tengan en consideración.
Ya los lineamientos en especial, recuerde que existe un tema bastante importante que en esta última entrega pues se está pendiente de todo lo que es el esquema, igual que las anteriores, y que ustedes deben considerar el trabajo colaborativo. En cuanto a eso, no es tomar autoría de los demás compañeros, pues porque se revisa muy bien esas actividades y en algunas circunstancias pues no se les aplica o pueden llegar a obtener una nota de 0 y podrían perder hasta el ejercicio del curso, donde puede acarrear en proceso administrativo por plagiar algún tipo de trabajo de los compañeros. Por eso cada uno de ustedes pueden construir sus propios prototipos, sus propios diseños, y la idea es que si van a trabajar pues de forma individual con aspectos porque no tienen el tiempo, no pueden reunirse, recuerden que deben generar su propio prototipo. No es tomar recursos ni actividades de los compañeros porque eso acarrea bastante inconvenientes por un ejercicio de plagio donde ustedes conocen pues ya cuáles serían las consecuencias porque tienen más conocimiento de un ejercicio de estos que pueden llegar a tener una sanción disciplinaria en caso de que pues tengan un tipo de plagio. Eso pues son lineamientos que ustedes deben tener en consideración porque pues son autoría de los compañeros en caso de que ellos presenten su diseño y usted no hizo la participación en los tiempos establecidos dentro de ese rango de fechas que se les exige en esa participación. Las rúbricas, para que tengan obviamente la puntuación, esta unidad tiene 125 puntos. Recuerde que para poder tener una buena puntuación, dentro de la guía existen una rúbrica. Yo siempre hago énfasis en esto porque me gusta dejar en claro cuáles serían, digamos, las condiciones en las cuales se va a evaluar esas actividades. El primer criterio de evaluación habla sobre el prototipo de alta fidelidad. Pues se presenta claramente el prototipo de alta fidelidad, pues, porque cumple con todas las necesidades del sistema. Por eso si falta alguna, pues obviamente pues estaría presentando medianamente ese prototipo. En caso de que elabore la validación, que se les exige los puntos de que están dentro del foro, conocen ustedes la parte de la validación, pues si hace dentro del documento final tiene la parte de la validación, pues obviamente va a tener una cantidad de puntos para poder tener ese criterio de evaluación. Cuando es trabajo grupal, pues tiene una interacción o una buena interacción con el equipo, pues obviamente van a tener una cantidad de puntos para poderlos considerar. Y en cuanto a los criterios de la presentación del trabajo, recuerde que el trabajo debe tener un tipo de normatividad APA en la presentación, que por lo menos tenga una portada, una bibliografía con referencias APA y por lo menos dentro de ese aspecto, pues debe cumplir con esos parámetros que se les exige dentro del entregable. Si requiere estos 20 puntos, pues obviamente tomará en consideración lo que se le está informando para que pueda asimismo cumplir a cabalidad con los requisitos mínimos entregables. Ya por último, dentro del ejercicio de la retroalimentación, pues por eso les comentaba desde los aspectos que han venido construyendo en las unidades anteriores, especialmente para eso se utiliza la construcción de los casos de uso dentro del ejercicio que ustedes elaboraron dentro de la tabla que hace parte de la especificación de los casos de uso. En este ejemplo habla sobre para autenticar usuario todo lo que es el ejercicio que dispone de la secuencia normal, las poscondiciones, las precondiciones, es en especial la descripción, donde dice que debe tener un formulario para registrar determinada información y eso es lo que se construye en un prototipo de baja fidelidad. Entonces, el hecho es no confundir lo que es un prototipo de alta fidelidad con un prototipo de baja fidelidad con un prototipo de alta fidelidad. Esos eran los dos ejercicios de las unidades. Entonces, lo que construyeron en la unidad anterior era un prototipo de baja fidelidad. Para esta unidad es un prototipo de alta fidelidad. Entonces, eso es lo que deben comenzar a mirar. Ya porque en la última entregable es con más detalles y que se asemeje a la interfaz final. Igual, entonces como le digo, para el login, para el todo y cada uno de los aspectos que deben construir de los requerimientos del caso de la unidad, para eso anteriormente en las unidades, en la unidad número 2 hablábamos de los casos de uso.
en los casos de uso, de la construcción del diagrama de clases. En la unidad 3 ya hablábamos de cuál, de unos diagramas, y todo ello pues va enlazados pues obviamente a la construcción de de un proyecto, y especialmente en la interfaz gráfica. Cuando hablamos de los casos de uso, tenemos, por ejemplo, en este caso, autenticar usuario, pues ya tenemos dentro del ejercicio que ingresar al sistema con un login y password. Entonces se está construyendo el prototipo de baja fidelidad, y al último, pues se llegaría a un mejor detalle, a una construcción de un prototipo de alta fidelidad. ¿Cuál es la tendencia, en especial lo que son esa parte de los formularios, para aquellos que de pronto es su primera vez que construyen la interfaz? Resulta y acontece que el ejercicio de la interfaz, especialmente los formularios, hace parte de un diseño que más adelante irá enlazado en los próximos cursos, cuando tendrán la oportunidad de trabajar con herramientas de programación y elaboración, que también van a construir más adelante lo que es la base de datos. Pues son aspectos que estos formularios, que en el momento que se ingrese la información, van a verse reflejado o se van a guardar en una tablitas o dentro de una base de datos, ¿sí? Entonces, aspectos que ustedes vayan diligenciando, de momento de dar clic en un botón enviar, más adelante tendrán su programación y aspectos que van a considerar para poderlo enviar. Entonces, esa parte de la construcción del ejercicio de los formularios, cuando le dan clic en guardar, pues lo va a llevar a una información específica de unas tablas. Entonces, tenemos lo que es documento, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo, ciudad, en este ejemplo. Entonces, eso en el momento de ir guardando la información, va a ir a aspectos como documento, nombre, apellido, teléfono, dirección, correo y ciudad. Pero resulta que dentro de la programación, aspectos que más adelante les indicarán, tendrán también una información para ingresar lo que es la parte de la ciudad, por ejemplo, el código de la ciudad y la ciudad. Entonces, el código de la ciudad y la ciudad, tenemos una tablita que guardará toda la información de la ciudad. Pero los programadores, en cierta instancia, cuando manejan esa parte de los formularios, esos ID que ustedes ven dentro del código de la ciudad se verán reflejados dentro de la tabla, de otra tablita en específico, cuando se vaya a guardar los datos de la ciudad. Entonces, los programadores juegan con el papel de las llaves principales, llaves secundarias, para poder hacer uso de ellas y regular todo el proceso del registro de la información. En la parte visual, lo que ustedes construyen en cuanto a la interfaz final, solo se verá reflejado obviamente los datos cuando despliegan en cajitas de texto, combo box o listas de selección. Esta parte, esta información, se ve reflejado solo los datos que tenemos dentro de alguna tabla. Pero en el momento de guardar, no se guardará la información, sino se verá reflejado lo que es el aspecto de los códigos. Eso es lo que hace funcionar. Entonces, el prototipo de alta fidelidad se asemeja, no es utilizar codificación, sino la funcionalidad que más adelante ustedes irían a trabajar. Ejemplo, en un proyecto, puede ser el proyecto de grado, que podrían hacer un sistema de información. Ya conocen toda la parte de la interfaz, y que más adelante en otros cursos les enseñarán la parte de la programación. En cuanto a la interfaz del prototipo de baja fidelidad, pues mire que son aspectos de diseño que ustedes ven reflejado muy poco, que se ven reflejados en ciertas circunstancias. No toda la funcionalidad está allí, simplemente aspectos superficiales de lo que son los requerimientos. En cuanto a los prototipos de baja fidelidad, ya se ve reflejado un poco en algunas herramientas. Mire que no se ve reflejado algunos aspectos o detalles que puedan simular a una interfaz final. Eso es lo que pues quiero indicar el día de hoy, para así rápidamente que ustedes lo observen, que ya pues han venido construyendo y que ya pues se les exige un poco más en el último entregable, para poder que ustedes den a conocer su creatividad. Entonces, prototipo de baja fidelidad, ejemplos, prototipos de baja fidelidad, ejemplos. Ya para terminar, el prototipo de baja fidelidad, así rápidamente que ustedes vayan conociendo los prototipos de baja fidelidad, ¿sí? En algunos aspectos que se refiera en cuanto a los elementos. Ya de alta fidelidad ya son los detalles que ustedes miran en cuanto a en los iconos y la información que puede extender. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
Bueno, hasta aquí me quiero extender en el sentido de dejar claro lo que deben construir en la unidad actual. Le doy la palabra a Manuel. Manuel, ¿tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo un par de dudas referente al tema porque nosotros habíamos trabajado en una herramienta web parecida a Marvel. De hecho, también trabajamos con Marvel App para otro proyecto de otro curso, pero tenemos entendido que esa herramienta solo sirve para diseñar botones y como la interacción que me envíe de una vista a otra. Digamos que esa serviría para el de alta fidelidad o este ya tocaría descartarlo pues por el tema de que no puede registrar y buscar un dato. No, recuerde, Manuel, que no hay codificación, solo es interfaz, ¿sí? De lo que simplemente lleva de una página a otra, donde pueda simplemente tener enlaces. No lleva codificación, por eso al comienzo les había mostrado una ventana extensa donde les había dicho que no íbamos a utilizar No, la esa, parte de esa parte yo la codificación. tengo clara. O sea, yo sé que no debo utilizar codificación, pero lo que no tengo claro es qué herramienta me puede permitir, por ejemplo, registrar un dato. Ahorita que usted nos mostraba el ejemplo de que obviamente no se van a manejar bases de datos, pero qué herramienta puedo utilizar yo que, digamos, yo cargue unos datos en un formulario y me los muestre en otro. Que ese ya sería pues la única diferencia que yo veo con lo que ya hicimos para la fase de baja fidelidad. Para poder trabajar esa parte ya tendría que mirar lenguajes de programación, ¿sí? O especialmente herramientas como HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? O Java o herramientas o lenguajes orientados a objetos como lo que es Java, ¿sí? Lo Ok, que entonces digamos que para este es ejercicio en específico, disculpe, profe, para este ejercicio en específico utilizaríamos las herramientas que nos recomiendan y simplemente trabajaríamos con hacer la interacción entre los cuadros, o sea, las interfaces que nos mande de un lado a otro, no los más, hipervínculos, ¿no no más? más, no más. Digamos que esa parte entonces fue lo que nosotros hicimos en la de baja fidelidad. Entonces digamos que podría apoyarme con mi tutor y preguntarle pues qué más me haría falta para seguir con esta fase, ¿cierto? Correcto, pero entonces recuerde que no va a haber retroalimentación dentro de los foros. Bueno, me pregunto por correo porque es que también está pendiente la calificación de la fase anterior. Esa calificación se demora unos días mientras pues se hace todo el proceso de calificación. Sí, porque Entonces, de pronto, dentro de ese ejercicio usted debe buscar la forma con su equipo en el que viene trabajando, qué adición o mejoras le pueden hacer a ese prototipo y que pues por lo menos sea funcional con todos los enlaces que deben aplicar. pero enlaces, pues digamos enlaces serviría para esta fase, por ejemplo. Correcto. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok. Preguntas, Verónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, que le iba a hacer una pregunta muy parecida a la de Manuel, pero ya se me adelantó mi consulta. Bueno, digamos, yo trabajé, bueno, trabajamos también en este prototipo, creo que me adelanté un poco a lo que ya se está pidiendo acá, porque lo que hicimos básicamente ya tiene, digamos, varias acciones tiene menú, le coloqué para el tema de autenticación de contraseña como que varios pantallazos que dijera, no sé, por ejemplo, que está seguro de que quiere salir, cosas así. Pero lo que no encontré cómo hacer y es mi consulta, y es mi otra consulta es si yo desde con un mismo botón, digámoslo así, puedo enlazar dos plantillas, pongámosle, con un mismo botón, no sé, digamos de un botón que diga volver a hacer que se devuelva a dos plantillas diferentes. ¿A dos? Eh, No, de eh, pronto, aún así porque el enlace solo va dirigido a un espacio, ¿sí? Si coloca el enlace dirigido a dos no le va a ser funcional porque pues en el momento de abrir dos ventanas
no tiene, digamos, razón de ser en el sentido de la información. El usuario solo necesitaría ver si va a regresar, lo debe regresar a un solo punto, ¿sí? A la ventana principal o a la interfaz anterior que usted debe comenzar. Que debe tener otro botón de regresar para volver a ir a otro lugar. Ese ya es un enlace totalmente distinto. Bueno, mi duda va porque yo hice 3 plantillas, digamos, diferentes de panel principal para cada rol, o sea, para un administrador, para un vendedor y para un cliente. Pero hay plantillas que pueden compartir el administrador y el vendedor. Entonces, Entonces, quería... ese enlace, por ejemplo, un enlace, como es totalmente distinto, una cosa es que comparta la plantilla, pero en el momento del enlace solo lo va a llevar a una sola plantilla, no lo va a llevar a las dos. Un enlace Ok, del botón solo lo va a llevar a una sola. Profe, usted de pronto ok. no me daría la posibilidad, un minutico, no me demoro más, o 2, y de compartirle pantalla y mostrarle mi prototipo, de pronto algo que le pueda solucionar la duda a la compañera. Mostrar el prototipo. Solamente mostrar el prototipo es que después todos dicen, ese es el único que es y todos se basan en ese. Bueno, listo, no, profe, no hay problema. No, entonces ahí lo que le iba a decir a la compañera era, por ejemplo, para ese caso, si yo entro a un menú y, digamos, necesito ver algo del vendedor y el vendedor necesito acceder a una segunda pantalla, si quiero volver a la primera, inclusive cerrar sesión, ir hasta la parte donde están los 3 roles, a esa segunda o tercera pantalla a donde yo llegué, le coloco un botón de regresar con un enlace que me va a devolver a la pantalla inmediatamente anterior, pero en la parte de arriba le coloco cerrar sesión, para que si yo deseo, me salgo no solo de esa pantalla, sino me salgo total hasta la primera imagen donde estaba, digamos, a la primera interfaz, donde estaban los 3 roles, o le puedo colocar, que de hecho lo hice, un tercer botón donde me devuelva solamente a la interfaz donde están las opciones del vendedor. Entonces, en ese sentido, cada uno de los roles, tanto el vendedor como el cliente y el administrador, va a tener su propia interfaz y cada uno de ellos va a tener sus módulos. Le coloco un ejemplo. Hay un caso de uso que es consultar producto. Eso es algo que está a cargo también, digamos, tanto del vendedor como del administrador de inventarios. Entonces, en cada una de sus interfaces, yo le coloqué esa opción. Pero si tuve en cuenta de cambiar la imagen, o sea, hacer 2 imágenes, parecían réplicas, pero en la parte de arriba donde se ve el usuario, cada uno tenía la del vendedor y en la otra tenía la del administrador de inventarios, para poder colocarle los enlaces de regresar y que me regresara a sus pantallas. No sé si de pronto no fui claro. Me disculpa, esa Sí, es como sí, la intención, no sé cómo explicarla, porque por sí, eso le te decía que era mejor entendí. como compartiendo la pantalla. Te Pero bueno, entendí, básicamente es eso. pero casualmente, digamos, lo que no quería era hacer eso, como que duplicar 2 plantillas para mandar cada una al rol del administrador y del cliente. Pero bueno, si no hay otra manera, si no hacerla así, pues ahí te tomo la idea. Sí, ¿no? De igual forma, dentro del ejercicio es lo que ustedes deben comenzar a analizar y a empezar a mejorar dentro de los diseños que vienen trabajando. ¿Cómo pueden generar una solución frente a ese caso? Y esos son los aspectos pues, que deben ustedes emplear para los diseños que vienen trabajando. Eso ya son ya de forma, se les puede ya con, digamos, un análisis, a medida que va trabajando, pues sé que le va a fluir la creatividad para dar una solución de ese tipo. Así es. Gracias. ¿Vale? Nicole, Hola, tutor, buenas noches. ¿Me buenas escucha? noches. Sí. Mi duda es parecida a las de las demás compañeras. Lo que pasa es que mi equipo y yo trabajamos en Marvel App y hicimos el prototipo y enlazamos algunas páginas con otras y así. Pero en la web conferencia que acabó usted de decir, dijo que, por ejemplo, había que hacer como una simulación completa, o sea, no solamente como en los campos de, por ejemplo, registrarse, que usted pueda escribir de pronto el nombre o la contraseña,
sin que se tenga que registrar en otra página. Entonces, y Marvel App no deja de realizar eso. El director por el chat dijo que tocaba usar otra herramienta, pero ahorita usted dijo que sí se podía, entonces estoy un poquito confundida. Me parece que ustedes hacen la simulación del ingreso, para eso pueden generar formularios. Y los formularios simplemente simulan que están ingresando información, pero obviamente el botoncito de ingresar no lo puede llevar a algún lado mostrando esa información, no los datos que ustedes tienen allí, sino simulando una información como si hubieran ingresado esa en particular, ¿sí? Una cosa es simular y otra cosa ya es que sea funcional. No se les está solicitando la funcionalidad dentro de los formularios, que en el momento que dé clic en el botón guardar y que realmente tiene que guardar, no tiene que hacer nada de eso. Simplemente que en el momento que le diga guardar, pues lo lleve a un espacio donde le muestre que fueron los datos, así no haya sido los mismos que se ingresaron, pero que les muestre alguna simulación sobre ese aspecto. Pero Ok, que sea escribible. o sea, Qué sí, pena. o sea, Claro. ese nombre, se puede escribir un nombre cualquiera. Sí, claro. Ah, ok, tutor, muchas gracias. Es una simulación, por eso les digo, es algo que se asemeja al prototipo final, pero no va a ser funcional porque no se les va a pedir código, no les va a pedir nada de eso. Es simplemente ustedes simulan el ingreso de la información dentro de los formularios que sí traen allí dentro de esas herramientas, traen para generar ese formulario, pero el botoncito guardar simplemente, bueno, que le mostró, fueron los datos, así sean diferentes a los que se hayan ingresado, pero simplemente se hace el proceso de simulación de cómo funcionaría esa interfaz. Vale, ¿Listo? tutor, muchas gracias. Ok. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, entonces quiero dentro del ejercicio recordarles, hay un tiempo límite para entrega de las evidencias, hay un tiempo también sobre la calificación de la unidad anterior. Dudas que tengan, por favor, entonces estén atentos al centro de calificaciones, al entorno de evaluación, al centro de calificaciones, que si tienen alguna, por X o Y motivo, por error humano, que se haya calificado, que no haya visto su entrega o haya sucedido por cualquier motivo, estén pendientes, informen en los tiempos establecidos para que se pueda hacer la corrección que se puede llegar a generar en el transcurso de este tiempo. Pues revisar las notas que estén allí y en el momento que pues, se les dieron calificación, revisen la retroalimentación, lo que están allí y tengan alguna inquietud, pues por favor entonces informa para poder verificar de forma particular algún aspecto, en caso de que haya pasado por alto, y se puede mejorar, recuerden, en los tiempos indicados. ¿Listo? En el transcurso de esta semana, a más tardar hasta el lunes, el lunes o martes que se alcance, digamos, a generar toda esa revisión. ¿Listos? Bueno, no siendo más, que quiero desearle una feliz noche a todos. Espero pues dentro del ejercicio hacer la participación y finalizar el curso como es conveniente con la entrega de la última unidad. Les deseo una buena noche a todos y nos estamos entonces pendientes de todo el ejercicio que realice. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias. tutor. Muchas gracias, tutor. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.